y en su funcionamiento, pues algunas de sus experiencias que nosotros le denominamos como buenas prácticas, ¿no? Y bueno, pues sin más ni más, pues agradezco a nombre de mis colegas de integrantes del Comité de Participación Ciudadana, pues que estemos todos reunidos aquí y bueno, deseo que la discusión y los contenidos que se viertan la tarde de hoy pues sean en beneficio para poder fortalecer nuestros sistemas locales anticorrupción. Cedo el uso de la voz a la maestra María Teresa Trejo, quien estará moderando la mesa del día de hoy. Muchísimas gracias y sean bienvenidas y bienvenidos todos. Gracias. Muchísimas gracias, presidenta, maestra Isela Guadalupe Uribe Alvarado. De igual forma, agradezco a los integrantes del CPC de aquí del estado de Colima, al licenciado Juan Carlos Alcántara Pérez, al doctor Carlos Garibay Paniagua, así como a los homólogos que el día de hoy nos están acompañando de otras entidades, al público en general, y en especial agradecer a nuestros panelistas de los estados de Tabasco, Aguascalientes, Zacatecas y Chihuahua, los cuales con mucho gusto aceptaron la invitación a estar la tarde del día de hoy compartiéndonos pues todas aquellas prácticas que han venido llevando en sus entidades, como bien lo dijiste, maestra, para fortalecer el sistema. Pues nosotros como titulares de las secretarías ejecutivas tenemos por objeto el fungir como ese órgano de apoyo técnico del comité coordinador de los sistemas estatales y proveerles la asistencia técnica. Cabe mencionar que en el país ya están conformadas 30 secretarías, ya únicamente faltan 2, que es la de la Ciudad de México y la de Chiapas, más la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. Pues sin más preámbulo, empezamos con este panel en el cual vamos a retroalimentar experiencias que tienen nuestros compañeros y pues primeramente explicar la dinámica del mismo. Van a ser 2 rondas de preguntas. Cada uno de los panelistas la responderán teniendo un tiempo máximo de hasta 8 minutos para cada una de estas y se harán en el orden de la presentación. Al finalizar estas 2 rondas de preguntas, se abrirá el micrófono a los participantes del panel para una ronda de preguntas por un tiempo de 15 minutos. En primer término, pues me permito presentar a la maestra Elide Moreno, la cual es la secretaria técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción de Tabasco, para lo cual me permitiré dar lectura a su semblanza curricular. La maestra Elide Moreno es licenciada en Derecho por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, con estudios de maestría en Filosofía por la Universidad de La Habana, Cuba. Se ha desempeñado como defensora de oficio adscrita al Juzgado Segundo Penal con sede en Cárdenas, Tabasco. Desde 1996 incursionó en los órganos administrativos electorales tanto en el nivel federal como estatal. Fue consejera estatal en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Es docente fundadora de la Universidad Popular de la Chontalpa, donde también colaboró en el despacho jurídico y se desempeñó como secretaria académica. En el año 2017 colaboró como directora jurídica consultiva y protección de datos personales del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En el año 2018 fungió como secretaria ejecutiva del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y desde el año 2019 a la fecha se desempeña como secretaria técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Tabasco. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, Tere. Y pues la primera pregunta es, ¿cuáles son las principales acciones que han generado las secretarías ejecutivas en cada estado? Tiene hasta 8 minutos para responderla. Le cedo el uso de la voz. Muchas gracias, Tere. Agradezco tu invitación a participar en esta actividad que sin duda nos va a retroalimentar. Saludo con afecto a todos los compañeros secretarios y a todos los que hoy nos acompañan en esta actividad. Bueno, yo creo que las secretarías, o más bien estoy convencida de que las secretarías ejecutivas de los sistemas estatales anticorrupción en las entidades, a partir de su integración, que como ya bien señalabas, al día de hoy estamos a 2 de estar integrados en su totalidad, tenemos 30 a nivel nacional,
pues empezamos una ardua tarea desde que la ley nos da origen y empezamos a trabajar desde lo que es toda la normatividad para poder funcionar como el órgano técnico del sistema. Y bueno, a partir de esto hemos pues iniciado grandes retos que van desde crear toda esa institución a la cual representamos, porque bueno, el institucionalizar a las secretarías técnicas ha sido una tarea pues un poco complicada porque vamos ahí trabajando con factores muchas veces de mucho peso dentro de lo que es la formación de las secretarías, ¿no? Como puede ser esto, como puede ser la integración de los órganos que componen el sistema en cada una de las entidades. Todo esto le ha dado a las secretarías ejecutivas del sistema pues una labor importante y también penal. Entonces, desde que nosotros surgimos, hemos empezado a trabajar en lo que es esta institucionalización, creando la normatividad que da vida a las secretarías y compartiendo entre todas nosotras, entre todas las secretarías, lo que vamos avanzando, ¿no? Y esto se refleja en el sitio que tenemos denominado EXEA, donde ahí compartimos todos los avances que las secretarías tienen o que vamos adquiriendo para un tanto retroalimentarnos y un tanto para ir dejando también la evidencia que pueda servir a los que vienen formándose detrás de nosotros en función de este sistema anticorrupción. Y bueno, hemos trabajado en varios aspectos, como es la cuestión jurídica, como es la elaboración de la política estatal anticorrupción, como es la plataforma también, la plataforma nacional digital a la cual nos vamos a agregar, y por supuesto también en actualizaciones y capacitaciones. Todo esto ha sido un trabajo que las secretarías en su mayoría hemos estado elaborando o son los grandes temas que han ocupado a las secretarías desde que iniciamos el trabajo. En el caso de Tabasco, nosotros por la parte jurídica hemos elaborado toda una serie de normatividad, de lineamientos que rigen el comportamiento, el actuar de esta secretaría. Y hablamos ahí de cuestiones como manuales de organización, como manuales de procedimientos, como reglamento interno de la Secretaría, como reglamentos de sesiones, tanto de comisión ejecutiva como de órgano de gobierno y del propio comité coordinador. Toda esta normatividad que le da certeza a las actividades que lleva a cabo la Secretaría. Por otra parte, también estamos en plena elaboración de la política estatal anticorrupción. Durante 2019 nosotros llevamos a cabo una serie de actividades que nos permitieron generar los insumos que hoy nos ayudan a construir ese documento que en definitiva va a regir la actuación de los entes públicos de la entidad. Y por otra parte, tenemos otro punto importante en el que trabaja la Secretaría actualmente, que es la plataforma digital, la adhesión la integración a esta plataforma digital, específicamente en los sistemas 2 y 3, donde Tabasco también ya se encuentra listo para acceder a la plataforma y que estamos en este momento tratando de que los entes públicos tengan la información o puedan aportar la información que debe estar contenida dentro de estos sistemas en la plataforma digital nacional que permitirá la consulta, como bien su nombre lo indica, a nivel nacional. Y esto, bueno, es a grandes rasgos lo que la Secretaría Ejecutiva, que considero, al igual que todas las otras secretarías, ha sido el trabajo en el que hemos estado insistiendo desde su creación y hasta lo que va de nuestra existencia, porque somos órganos muy recientes, somos órganos relativamente nuevos, ¿no? Productos de la reforma de 2015 y bueno, a partir de ahí empezamos nosotros a construir y es lo que hemos estado haciendo. Gracias, Tere. Tere, no se escucha. Creo que tiene su micrófono.
Muchas gracias, maestra. Le agradecemos el que nos comparta las acciones generadas en su secretaría y que nos sirven de mucho a todos los que integramos cada una de ellas en nuestras entidades. Y ahora paso a nuestro siguiente panelista, a quien también le doy la más cordial de la bienvenida, al maestro Aquiles Romero. También me voy a permitir leer su semblanza curricular. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Además, es licenciado en Derecho por la Universidad TEC. Es maestro en Gestión Pública aplicada por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Tiene la especialidad en uso de tecnologías de la información y la comunicación por la Universidad Nacional de San Luis, Argentina. Cuenta con diplomados en Derecho Electoral, Finanzas Públicas, Alta Administración Municipal, Políticas Públicas, Líderes Sociales, Diseño de Portales Gubernamentales, entre otros. Ha ejercido la docencia como instructora en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Tec Milenio, y catedrático de las Universidades del Valle de México, La Salle Pachuca. Tiene una amplia trayectoria en el servicio público, ha desempeñado diversos cargos en la administración pública municipal, estatal y federal, la mayoría de estos como asesor de los mandos ejecutivos y gerenciales. Desde el año 2005 es presidente y director general de Consultoría Gubernamental Romero y Asociados, despacho especializado en asesoría para gobiernos locales e instituciones de educación superior. Su trayectoria en el servicio público: actualmente es el secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, consejero de la Judicatura del Estado de Aguascalientes de mayo de 2018 hasta la fecha, coordinador de asesores del Congreso del Estado de Aguascalientes del periodo noviembre de 2013 a abril de 2015, representante estatal de subsecretarías de Educación Media Superior en el Estado de Tabasco de diciembre del 2011 a febrero de 2013, gerente de Gabinete Municipal Teocaltiche, Jalisco, de enero del 2010 a noviembre del 2011, secretario del Ayuntamiento y Gobierno Municipal en Ixtlán del Río Nayarit, de septiembre del 2008 a enero del 2010, coordinador de asesores en la Comisión de Asuntos Migratorios del Congreso del Estado de Aguascalientes, de enero de 2008 a septiembre de 2008, director de Análisis Políticos y Social de la Coordinación de Asesores del Ayuntamiento de Aguascalientes, de mayo del 2005 a diciembre de 2007, coordinador de asesores de la Presidencia Municipal de Jesús María Aguascalientes, de enero de 2005 a mayo de 2005, y asesor en la Cámara de Diputados, de septiembre de 2000 a septiembre de 2004. Bienvenido nuevamente, maestro Aquiles Romero, y de igual forma, tengo a bien llevar a cabo su primera pregunta, que de igual forma ¿cuáles son las principales acciones que han generado las secretarías ejecutivas en cada uno de los estados? Muchas gracias. Les cedo el uso de la voz. Muchas gracias, Tere, por la presentación. Creo que fue exhaustiva y merecida también. Saludo con mucho afecto a Alejandra González, que es miembro del Comité de Participación Ciudadana del Estado de Aguascalientes, quien nos acompaña y quien me respalda. Creo que de la entidad hasta ahorita es de los que veo. Muchas gracias. A mis compañeros secretarios técnicos, también gracias por participar, a quienes están aquí como ponentes, y me toca el orgullo de compartir el panel. Muchas gracias. Y a los que no y que nos están siguiendo, como Claudia Angulo de Baja California Sur, un gusto. A todos, muchas gracias. Ya lo decía la secretaria técnica de Tabasco, a nosotros nos toca construir las bases de algo que no existía, que no se pensaba y que no se ideaba, como la norma lo dice, y que a muchos nos ha costado bastante trabajo conseguir. Crear una institución desde cero es algo muy complicado, es algo muy complejo, requiere mucho tiempo, mucha dedicación, sobre todo mucho ingenio y mucha, pero mucha política. Nosotros somos, aquí los secretarios técnicos que estamos presentes, la primera generación de secretarios técnicos en el país. A nosotros nos toca poner las primeras piedras para sentar las bases de un cimiento que debe ser fructífero y próspero en una institución que debe ser benéfica, altamente social y con una ponderación adecuada. Creo que todas las secretarías empezamos por eso, por la construcción de un organismo público descentralizado que es particularmente muy sui generis.
somos parte del Ejecutivo, pero no nos quieren en el Ejecutivo, y entonces creo que todos los secretarios técnicos hemos pasado por 3 estadios, que yo les llamo los 3 estadios de la paternidad irresponsable. Uno donde somos huérfanos, uno donde nos quieren reconocer y otro donde nos quieren hacer hijos de ellos, pero con implicaciones que a nosotros no nos gustan. Y este sentido y este rostro que tiene el ser un OPD tan sui generis en el país, pues motiva particularidades muy grandes, muy grandes, ¿no? ¿Qué hicimos en Aguascalientes o qué hemos hecho? En el caso de Aguascalientes, desde agosto del 2018 estamos en operación con esta Secretaría Ejecutiva y hemos tratado de ir lo más a prisa que podamos, siempre con una consigna: estar siguiendo a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional y siempre tratando de innovar y de hacer las cosas que para nuestra entidad consideramos que son prudentes. De tal suerte que nos generó esta idea de diseñar, de crear una institución de la nada, donde, vuelvo a reiterar, al principio todo el mundo te ve como una instancia ciudadana y no quieren acercarse prácticamente a ti, y entonces tienes que construir lo que otras instituciones públicas tienen 20, 30, 50 o 100 años de existencia. Las responsabilidades administrativas que emana el solo hecho de ser una entidad pública y particularmente constreñida al Poder Ejecutivo, pues implican una serie de responsabilidades, ¿no? Y esas hay que irlas sacando. Por eso nosotros nos topamos con 3 etapas que les hemos denominado: la de generar los cimientos, que fue en 2018, generando la institución, la infraestructura, el equipamiento y el andamiaje jurídico y normativo para poder operar una institución pública. Porque el hecho de ser un sistema y de ser una cuestión de coordinación y de vinculación con los otros entes públicos, pues no implica la existencia del ente administrativo que a final de cuentas nos toca liderar y del cual somos parte en el proceso burocrático. La otra etapa la iniciamos el año pasado con los primeros pasos que fuimos dando, pues con la guía que nos iba marcando la Secretaría Nacional, que era cómo vamos a construir la política nacional, cómo somos parte de este proceso creativo con ellos y cómo vamos a ir haciendo las acciones para tener ese instrumento en cada una de nuestras actividades. Y luego empezar a ver cada una de las etapas para ir planeando en los casos de las entidades que sí tenemos la responsabilidad jurídica de tener una plataforma digital estatal. De tal suerte que las primeras acciones que se van dando, pues tienen que ver con una parte que es meramente administrativa, pero luego vienen implicaciones que tienen mucho más calado, que es ser partícipes de la primera política pública en materia anticorrupción en el país y luego en nuestras entidades federativas. Y si no tenemos esa visión, los secretarios técnicos y luego quienes nos acompañan de manera pues muy particular, muy cercana, que son el CPC, pues si no vamos concibiendo esa realidad, pues difícilmente vamos a llegar a un producto que sea deseable y que sea altamente competitivo en nuestra entidad. En el caso de Aguascalientes, nosotros en 2019 dejamos como en segundo lugar la política. Y la dejamos por una razón muy sencilla. La política nacional no estaba construida y no podemos alinear algo que no sabemos cómo va a estar. Por eso nosotros nos fuimos a una fase que fue un poco más palpable para el ciudadano, que era crear la plataforma digital nacional, y entonces empezamos a avanzar mucho más en este punto. Y hoy por hoy tenemos sentadas las bases para tener los sistemas 1, 2 y 5 en plena operación, ya 1 superando todas las pruebas con la plataforma digital nacional. Cada secretario le pone su punto muy particular de vista y le pone un mayor énfasis dependiendo de la especialidad que tiene. Zacatecas nos da la distinción de ser el primer estado con la política estatal anticorrupción. Chihuahua nos pone el ejemplo con su dinamismo, con las materias de comunicación. Tabasco nos ha dado bastantes lecciones de cómo hacer y hacer las cosas bien. Y en el caso de Aguascalientes, nosotros también queríamos ponerle un granito de arena. Y nos focalizamos en esta segunda parte en hacer un instrumento que a mí se me hace muy innovador, que es el código tipo de los códigos de ética y de los códigos de conducta. Hoy por hoy, Aguascalientes se está convirtiendo en la entidad
que tiene el mayor número de códigos de ética y códigos de conducta que han sido apegados a los lineamientos expedidos por el Sistema Nacional Anticorrupción, y eso es motivo a nosotros de mucho orgullo, porque sabemos que el primer paso para no variar el camino como servidores públicos es tener un marco de actuación con pleno apego a la ética y a la conducta del servidor público. Y hoy ustedes pueden entrar a la página de internet y conocer dos instrumentos que para nosotros son novedosos, que es el micrositio de acciones, programas y contrataciones públicas que la Secretaría Ejecutiva de Aguascalientes ha lanzado y que tiene la información de todos los entes públicos, de los 80 que componen el estado de Aguascalientes, como un instrumento de prevención de los actos de corrupción en materia de tratamiento del COVID y desde luego de la mitigación en temas económicos. Y finalmente, los semáforos de seguimiento y cumplimiento de las recomendaciones no vinculantes, que es un tema que sé que en la segunda pregunta, en la segunda intervención, habremos muchos de tocar. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias, Tere. Muchas gracias, maestro, por compartirnos sus experiencias, en las cuales vemos pues el avance que ha tenido su secretaría y pues los padecimientos por la que hemos pasado todos los secretarios. Ahora me permito presentar a nuestro tercer panelista, al maestro Víctor Hugo Galicia Soto, del cual también le doy la más cordial bienvenida y me permito dar lectura a su semblanza curricular. El maestro Víctor Hugo Galicia cuenta con maestría en Administración de Negocios, se ha desempeñado en los diferentes niveles de la administración, tanto federal, estatal y municipal, en diferentes organismos públicos descentralizados y en la iniciativa privada, así como en el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Colabora en diferentes medios de comunicación, televisión, radios y medios electrónicos en la ciudad de Zacatecas y algunos estados del país. Se dedica a la docencia en el nivel medio superior y maestría desde el año de 1984 hasta la fecha. Cuenta con un despacho de consultoría empresarial Corporativos Galicias desde septiembre del año 2007 hasta la fecha, y a partir del día 22 de marzo del año 2018 fue designado secretario técnico del Sistema Estatal Anticorrupción de Zacatecas. Bienvenido, maestro Víctor Hugo, y le cedo el uso de la voz. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a la maestra Tere Trejo por esta iniciativa que me parece muy interesante. Gracias a la presidenta del CPC, también del estado de Colima, por esta iniciativa y esta conjunción de esfuerzos que sin lugar a dudas son importantes y nutren de una manera interesante y de una manera importante. Estaba viendo ahorita los participantes que estamos en este panel y la presentación que se está haciendo a través de Facebook en ese sentido. Creo que abona mucho, sobre todo a dos partes que son importantes del sistema, lo que corresponde a los CPCs y lo que corresponde a nosotros como secretarios técnicos en nuestras entidades. Ante la pregunta de las principales acciones que se han generado, bueno, lo que han comentado tanto la maestra Elide como el maestro Aquiles y seguramente el maestro Félix Romo, pues ha sido un trabajo muy intenso, muy interesante, con muchos altibajos, primero para la conformación de la Secretaría como tal. Ha llevado una serie de retos que son sumamente importantes, desde la creación, buscar la oficina, el equipo, la conformación, y creo que lo más interesante y lo más importante, aparte de los colaboradores, pues es el recurso para que operen. Nosotros aquí, como en Aguascalientes decimos, somos hijos de nadie y padres de todos, ¿no? Nadie quiere asumir nuestra paternidad en ese sentido. Ha sido un reto muy importante y ha sido un reto también muy interesante. Bajo esa tesitura, ¿qué hemos hecho en Zacatecas? Bueno, pues vamos a compartirles, creo que la principal es crear la secretaría. Posteriormente nos dedicamos también a hacer toda la normatividad correspondiente, los estatutos, los manuales correspondientes para poder funcionar como un ente, como una OPD estratégica que diera resultados en ese sentido. Conformar el sistema no ha sido fácil. Porque pues aparte de ser un organismo público descentralizado
y que no somos sectorizados, pues eso nos ha llevado indiscutiblemente a tener y a enfrentar otros retos, porque ni somos de uno ni somos de otro, pero sí nos quieren calificar como todos ellos. Entonces, la primera acción que tuvimos aquí en Zacatecas, como creo la mayoría de las secretarías, ha sido cómo conformar el sistema, que cada una de las partes que lo integramos, pues estemos bien alineadas. Tenemos una ley general que nos permite decir qué es lo que le toca y qué es lo que sigue. Posteriormente, la siguiente estrategia que hicimos aquí en Zacatecas fue pues que la sociedad vaya conociendo, que vaya identificando qué es el sistema estatal anticorrupción. Una parte sustancial en ese sentido es cómo tratar de socializar en el estado de Zacatecas qué es el sistema, quién lo conforma, cuáles son los elementos, qué acciones se tienen, y que la gente no vea que el sistema es aquella oficina donde hay que ir a quejarse y a ver a quién se mete a la cárcel. No, el sistema es mucho más en esa parte, y es un trabajo que hemos estado realizando desde un principio y va a ser un trabajo permanente para que la sociedad lo entienda en ese punto. Ya conformado el sistema y en ese proceso de socialización, de identificar qué es, de interactuar además con los diferentes grupos sociales, con las ONG, con la academia, con los investigadores, con los industriales. Bueno, con esos elementos, el año pasado la Secretaría surgió en marzo del 2018, empezamos a operar realmente hasta mayo de ese mismo año y fue la conformación. A partir del año pasado, en el 2019, la parte fundamental del trabajo se centró en establecer la estrategia para la generación del documento de política estatal anticorrupción. Como se señaló hace un momento, hemos tenido la fortuna de ser el primer estado que tiene autorizada y publicada su política estatal anticorrupción, alineada desde luego al documento de política nacional. Aquí por cuestiones de tiempo se autorizó el 29 de enero la nuestra en Zacatecas, y ese mismo día a las 5 de la tarde fue autorizado el documento de política nacional. Fue un trabajo que llevó todo un año, y en esta parte o en este punto sí es muy interesante porque ve mucha gente de CPC cómo es importante, trascendental y sobre todo muy fructífero que los integrantes del Comité de Participación Ciudadana y los integrantes del Comité Coordinador trabajen de manera conjunta en la conformación del documento. Creo que ese fue el éxito que tuvimos en Zacatecas, y eso permitió incluso avanzar de manera interesante. Aquí el trabajo nos llevó prácticamente un año, establecer ese documento de política estatal, y hoy creo que tenemos ya las bases, incluso otros de los elementos que más adelantito voy a mencionar en ese sentido de la política. Entonces, hoy ya tenemos, el año 2019 fue trabajar en eso, conformar toda esa parte, trabajar muy de la mano con el Comité Coordinador, con el Comité de Participación Ciudadana, con la Comisión Ejecutiva, con los grupos organizados, con los empresarios, con los industriales, con la academia, en fin, con toda la serie de elementos que nos dio la oportunidad en Zacatecas de contar pues con ese documento de política. Al mismo tiempo hemos estado trabajando, y como ha sido también mencionado aquí en este panel, con la plataforma digital estatal. Y esta parte también es sumamente importante. La plataforma digital estatal nos va a permitir, no solo a la Secretaría, sino al Comité Coordinador, al Comité de Participación Ciudadana y a los propios ciudadanos, interactuar en este proceso que es el sistema estatal anticorrupción. Nosotros estamos trabajando concretamente los 3 primeros sistemas, el S1, el S2 y el S3, y de hecho, bueno, pues justamente el día de hoy ya enviamos la solicitud a la CESNA para que la plataforma digital en Zacatecas podamos tener justamente en el mes de septiembre ya la interconexión, pero con datos reales, con situaciones ya muy específicas de lo que estamos haciendo aquí en Zacatecas. Ese ha sido otro elemento importante que hemos hecho aquí en la entidad. En este momento
estamos trabajando también con otro producto que es sumamente importante porque es la segunda parte del documento de política estatal, sobre todo para los estados que todavía no tienen su documento y que en breve van a ser autorizados. Estamos trabajando ya con los indicadores para ir midiendo dentro del documento de política estatal cuáles son de las acciones que se comprometieron a realizar, cuáles son las que se están llevando a cabo en ese sentido. Ahorita el trabajo que estamos realizando con los indicadores es elaborar la metodología, establecer los parámetros, las variables, qué es lo que queremos medir, cómo lo vamos a medir, y creo que también vamos a hacer punta de lanza el estado de Zacatecas con este producto, con estos indicadores que nos van a permitir incluso tener ya resultados tangibles, que es al final de cuentas lo que la sociedad está requiriendo de los sistemas. Creo que las últimas semanas ha sido muy vapuleado el sistema anticorrupción a nivel nacional y algunos sistemas locales. Creo que con estos elementos que hoy estamos señalando, podemos decir y asegurar, por lo menos en el estado de Zacatecas, que el sistema estatal sí funciona, que cuando hay voluntad política, que cuando hay interacción entre los integrantes de los sistemas, sí se pueden hacer las cosas y además sí tenemos resultados tangibles que la propia sociedad puede entender. Bajo esa tesitura, bueno, pues han sido algunas de las acciones que podemos nosotros compartir con ustedes y que al final de cuentas han sido las más relevantes y las más importantes para que este sistema en Zacatecas siga funcionando y siga dando sobre todo los resultados, insisto, que hoy se quieren. Esa sería pues mi participación respecto a este primer cuestionamiento. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, maestro, y muchas felicidades por sus logros, pero sobre todo por compartirnos sus acciones y sus experiencias. Y a muchos secretarios, usted tiene a bien el replicarnos y el apoyarnos cuando se le ha solicitado. Pues paso al último de los panelistas en esta primera ronda, el compañero Félix Romo, del estado de Chihuahua, el cual es ingeniero industrial de profesión, cuenta con estudios de posgrado en las áreas de innovación empresarial y de administración de negocios. Se desempeñó en diversas posiciones gerenciales dentro de la iniciativa privada hasta el 2017, cuando se incorpora al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Chihuahua a cargo del área de contrato, licitaciones y arrendamientos. Se desempeña desde el año 2018 como titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Chihuahua, iniciando la construcción de la dependencia, órgano auxiliar técnico encargado de generar los insumos técnicos para alcanzar el cumplimiento de los objetivos del Sistema Estatal Anticorrupción. Bienvenido, compañero Félix, y le repito la pregunta: ¿cuáles son las principales acciones que han generado las secretarías ejecutivas en cada estado? Le cedo el uso de la voz. Muchas gracias a ti, a mis compañeros secretarios técnicos, CPCs, que se encuentran aquí, veo que hay bastantes, y saludo con mucho afecto a mis compañeros del CPC de Chihuahua, que se encuentran aquí conectados en este momento también. Vaya, saludo también a todas las personas que están conectadas y que muestran interés en el sistema anticorrupción. Sin duda, súper importante y necesario que las ciudadanas se incorporen y participen con nosotras. ¿Cuáles son las principales acciones que se han hecho en Chihuahua aquí en la Secretaría Ejecutiva? Voy a resumir muy rápidamente el tema de, bueno, pues el inicio de la Secretaría, su creación. Mis compañeros lo platicaron. Trámites engorrosos, largos y que tendríamos que adelgazar. Tenemos que adelgazar fuertemente todos estos trámites que hacemos en gobierno, que entre más largos sean, más susceptibles son de que existan desviaciones a la norma. Podríamos poner como ejemplo a Estonia, este país, que podríamos decir que es pequeño, que podríamos decir que es joven desde que se independiza de la URSS. Sin embargo, ellos han invertido fuertemente en lo que es el gobierno digital. En Estonia puedes tramitar y generar una empresa desde México, aquí en Chihuahua, sentados. Generamos nuestra documento nacional y sin poner un solo pie jamás en Estonia, iniciamos una empresa allá. Es una startup. Tramitan los estonianos su licencia de conducir desde su casa, en línea, y un sinfín de trámites. Pocos trámites no se hacen en línea, como son temas de inmobiliarios y
relacionados a matrimonios, divorcios y demás, por la naturaleza de los mismos, ¿no? Entonces, pues sí es complicado. ¿Qué hemos trabajado? Pues en la política, en la plataforma digital nacional, sistemas 2 y 3. Mis compañeros lo platicaron, Aquiles, Víctor. Entonces voy a brincármelo para no repetir temas. Se está trabajando en la metodología de la política estatal anticorrupción. Solamente abonaría a adicionar lo que dijeron mis compañeros, que lo que estamos buscando es sobre todo que traiga un gran aporte de participación ciudadana. Y cuando digo aporte de participación ciudadana, no me refiero únicamente a hacer las consultas o encuestas para ver qué opina la gente, su definición de corrupción y demás, sino que cogeneremos, que sea de la mano las personas y la Secretaría Ejecutiva, la Comisión Ejecutiva, que escuchemos la propuesta de las personas, que son ellas quienes sufren, a final de cuentas, pues de este terrible mal que es la corrupción. Nos roban la salud, nos roban nuestros servicios y demás. Que estamos trabajando adicionalmente, que probablemente compañeros lo estén viendo y solamente que no se mencionó, una política integral de denuncia. El informe anual que hizo esta Secretaría Ejecutiva y la Comisión Ejecutiva, que cada año tenemos que hacer y se presenta para su aprobación del Comité Coordinador, identificamos fuertes retos. Empezamos a mapear un poquito el sistema, vemos que hay un problema fuerte de impunidad en el país. No es en Chihuahua, no es en Sonora, es en todo el país. ¿Y por qué es esta impunidad? Por una serie de elementos, y lo podemos definir rápidamente, es decir, tenemos el tema de prevención, que lo podemos abordar de una manera un poco diferente, la detección de los hechos de corrupción o faltas administrativas, su investigación para posteriormente tener la sanción. Tenemos un cuello de botella enorme que se llama denuncia. La cifra negra en México, según la ENSIC, con datos del 2019 que se acaba de publicar ahora en mayo, haciendo un poco más o menos a 5%. Es decir, solamente el 5% de los delitos en México se denuncian. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos un 95% de impunidad inmediata. ¿Por qué? Pues porque no se denuncia, no se investiga y por lo tanto no se sanciona. ¿No es acaso el problema de la corrupción uno de los grandes males, la impunidad que existe en México? Creemos que sí, desde la Comisión Ejecutiva aquí en Chihuahua. Entonces, nos vamos a tratar un poquito de razonar un poco más allá y tratar de identificar por qué no hay denuncias, y vemos que hay una serie de problemas. Número 1, las ciudadanas no confían en el gobierno. Si no hay confianza en tu Ministerio Público, en tu Fiscalía, en tu Contraloría, pues no te vas a acercar. O sea, mucha gente considera que a lo mejor es pérdida de tiempo ir a hacer fila, que te atiendan, que te pongan una mala cara, como ciudadana denunciante, de repente pareciera que la carga de la prueba es de uno, porque si denuncia uno un delito, pues a lo mejor te piden todos los datos de prueba, enséñame fotos, y prácticamente le podrían pedir a uno hasta la construcción de la teoría del caso. Entonces sí tenemos que entender que la carga de la investigación debe ser de la autoridad. Pues hay una simetría enorme entre la capacidad que tiene una fiscalía y una ciudadana que simplemente pues no cuenta a lo mejor ni siquiera con conexión a internet o con cámara digital o con acceso a estas fuentes de información que sí tienen las autoridades para investigar efectivamente y llegar hasta donde tengamos que llegar y sin importarnos quién es el responsable. Entonces aquí hay un tema bien importante. Ahora, es muy conocido por todas. Denunciar es peligroso en México porque no hay una garantía de tu bienestar. Y estoy hablando del bienestar físico y psicológico. Porque a veces el denunciar pareciera que te tratan como el delincuente. Y por denunciar te pueden mandar a arrestar, te pueden meter notas en los periódicos, meterte con tu familia, y al final de cuentas hay gente estresada, deprimida o asustada. Ahora, no solamente es el bienestar psicológico. No hace mucho pasó en Jalisco, en las manifestaciones que se llevaron a cabo. Tardó un poco en darse la cobertura mediática, pero lo voy a decir con sus palabras simples y llanas, no con tecnicismos. Pues levantaron jóvenes por irse a manifestar. Los levantan, se los llevan a unas granjas, ejercen tortura psicológica con la intención de que se detengan en su manifestación contra una inconformidad ciudadana por los hechos que pasan. Este joven que asesina presuntamente a la autoridad. Entonces tenemos que brindar medidas, pues también para la parte física, que se proteja el denunciante. Tenemos que empezar a procurar más el anonimato y confidencialidad, y que no sea la autoridad que te diga, pues si quieres denunciar y que no sepamos quién eres,
usa navegadores seguros, vete a un cibercafé. No, la carga de asegurar el bienestar de las ciudadanas tiene que ser de la autoridad misma. Entonces, por eso que me extendí un poquito en este tema en particular. Creemos que es indispensable contar con una política integral de denunciantes, alertadores, y para que también le puedan dar seguimiento a estas quejas y denuncias. Porque de repente es imposible para algunas personas conocer cuál es el estado de su denuncia. Y no solamente es que nos digan está en proceso. Dime en proceso con quién, dime en proceso cómo va, ¿no? Esto lo aportaríamos aquí desde Chihuahua. No hablo como secretaría ejecutiva, sino también como comisión ejecutiva y CPC. Afortunadamente en Chihuahua trabajamos muy de la mano. Es indispensable precisamente que este factor del sistema anticorrupción, que es el Comité Ciudadano, presida y sea fundamental y primordial su participación en el sistema anticorrupción tanto estatal como nacional, porque es el contrapeso real para combatir a la corrupción. Necesitamos a los ciudadanos, inclusive, si me lo permiten decir, considero que le falta aún más peso y atribuciones al CPC para que realmente puedan incidir y no cuentan únicamente con un voto de 7 en estas grandes decisiones, sino que tengan mayores atribuciones hasta para lo diría como que muy a priori, hasta para veto y poder imponer un poco más acciones estudiadas y bien analizadas. Fueron mis 8 minutos. Gracias. Muchísimas gracias, Félix. Gracias también por tus aportaciones, por tus iniciativas. Y con esta intervención tuya cerramos la primera ronda de preguntas. Pasamos a la siguiente, para lo cual, pues, primeramente le corresponde a la maestra Elide. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuál ha sido el mayor reto al que se han enfrentado como titulares de las secretarías ejecutivas y cómo han logrado superarlo? De igual forma, tienen hasta 8 minutos para responder. Les cedo el uso de la voz. Maestra, active su micrófono, por favor. Perdón. No hay cuidado. Gracias. Pues creo que el principal reto de las secretarías es ser un órgano técnico eficiente y eficaz en los trabajos del sistema, ¿no? En el apoyo y el brazo técnico que somos para el comité coordinador. Sin embargo, creo que más allá de esto también, y nosotros hemos estado haciendo bastante labor en este sentido, el reto mayor que tenemos como secretaría y como órgano técnico de este sistema y del comité coordinador específicamente, es generar cohesión entre los órganos y entre los actores que integran el sistema. Llámese CPC, llámese comité coordinador y cada uno de los que lo integran, ¿no? Porque a partir de la integración y la cohesión que existe en estos órganos, pues el sistema camina y camina muy bien. Y sobre todo porque también tenemos que transmitir a la ciudadanía, a la sociedad en general, que estamos trabajando, construyendo pues un esquema donde haya una participación que permita abatir la corrupción. En ese sentido, creo que sí tenemos un reto grandísimo, estar unidos, estar cohesionados, para que podamos trabajar hacia el exterior y generar la confianza que la ciudadanía necesita, porque el sistema pues le apuesta precisamente a esta cohesión para lograr acciones que permitan involucrarnos a todos en el combate a la corrupción. Y bueno, tenemos el inconveniente de que se espera, más allá de lo que tiene establecido en sus funciones el sistema, se espera que seamos un ente castigador, se espera que seamos un ente que denuncia, que evidenciemos, y bueno, esa no es la tarea del sistema. La tarea del sistema es establecer las acciones, establecer las políticas que permitan advertir y abatir la corrupción. Entonces, ese es un reto muy grande que tenemos, que si bien no somos como Secretaría Ejecutiva o por sí solos, como Secretaría Ejecutiva del sistema, sí somos quien le da quien construye todas esas herramientas a partir de los acuerdos del sistema, ¿no?
Entonces, ese sigue siendo, y yo creo que ha sido desde que iniciamos, el reto más grande que tienen las secretarías. Poder lograr esa cohesión para que juntos todos los actores del sistema puedan lograr a su vez la interacción de la ciudadanía, porque en esto del combate a la corrupción, pues necesitamos la participación de todos. Entonces, ese es el gran reto que tenemos. Y bueno, para esto, en el caso de Tabasco, nosotros nos hemos dado la tarea de difundir a través de diversos foros, de diversos espacios, de diversos escenarios, cuál es la función de la Secretaría y cuál es la función del sistema en general, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer o cuál es la función que tenemos a partir de las facultades que nos da la ley? Y a partir de esto poder lograr la claridad de nuestras acciones y que se involucre toda la ciudadanía en estas acciones que nos posibiliten el combate a la corrupción. Esto es lo que yo considero que sigue siendo nuestro gran reto, ¿no? Dejar claro en la sociedad en general cuál es la función que tiene el sistema, cuál es la participación de la Secretaría y cuál es la participación que tenemos todos unidos en esta tarea del combate a la corrupción. Gracias, Tere. Muchísimas gracias a usted, maestra. Siguiendo con el orden del programa, pues le corresponde al maestro Aquiles Romero, de igual forma, responder cuál ha sido el mayor reto al que se ha enfrentado como titular de la Secretaría Ejecutiva y cómo ha logrado superarlo. Le cedo el uso de la voz. Muchas gracias. Creo que la maestra Elide lo decía muy bien. El mayor reto que tenemos los secretarios técnicos, los sistemas en su conjunto, es una cuestión de percepción ciudadana. Cada que leo yo las encuestas y sobre todo las de ENSIG, tratar de disasociar incidencia, prevalencia y percepción, pues es algo bastante complejo. Y desafortunadamente a los sistemas nos toca la última palabra, percepción. Percepción, puede que las cosas no estén tan mal, pero la percepción sigue siendo mala. Y mientras la percepción siga siendo mala en el tema del combate a la corrupción, pues nosotros vamos a salir mal calificados. Y en eso, ese es el reto más grande que tenemos, la construcción de un comité coordinador fuerte que sea ética y moralmente propositivo, que pueda concretar acciones que se traduzcan en resultados tangibles para la ciudadanía, en un comité de participación ciudadana que esté legitimado para poder actuar ante cualquier situación de combate o de prevención de actos y hechos de corrupción y que sea garante de que las cosas van a cambiar. Cuando recién me nombraron secretario técnico, en muchas de las entrevistas me decían, ¿y a cuántos funcionarios públicos va a meter a la cárcel? Y yo les aseguro que a la mayor parte de mis compañeros secretarios técnicos era la pregunta reiterada de los medios de comunicación. Y yo he escuchado, porque he tenido la suerte de tener 4 presidentes del Comité de Participación Ciudadana, y en la mayor parte de los casos la pregunta es reiterada, ¿cuántos servidores públicos van a meter a la cárcel? Esa percepción que se tiene, esa mala información que se tiene del sistema, es el reto más grande, y lo decía bien él, y pues tenemos que contribuir con campañas de difusión y de divulgación y de comunicación que hagan sensible, fácil, ciudadano, el lenguaje que nosotros estamos manejando y las realidades que tenemos con respecto al sistema, ¿no? Ese es uno de los hechos neurálgicos. Si no actuamos sobre la percepción que tienen de nosotros y sobre lo que estamos haciendo con las instituciones públicas, pues es bastante complicado. Otro reto importante creo que es que nosotros nos constituyamos como una verdadera autoridad. Y no me refiero a tener un poder coercitivo, me refiero a que tengamos la autoridad moral para decirle a los demás entes públicos que hay acciones que se deben de cambiar, que hay procesos que deben de cambiar. Y yo ahí me refiero a el año pasado, el Comité Coordinador de este Sistema Estatal Anticorrupción aprobó 29 recomendaciones a los entes públicos, dirigidas a los 80 entes públicos, unas más, unas menos. Si las multiplicamos factorialmente por las que les aplicaban, tenemos 415 recomendaciones no vinculantes a los entes públicos.
que van desde responsabilidades administrativas, conflicto de interés, remuneraciones, testigos sociales, códigos de ética, códigos de conducta. Ayer tuve sesión de comité coordinador y en el informe de seguimiento que le presentaba al comité coordinador, decía solamente 46 de las 415 han tenido un eco positivo. Y eso implica que no estamos legitimados, no tenemos la real autoridad con respecto a los otros entes públicos. Por algo muy... están institucionalizados y dejan mucho que desear. No hay una apertura totalmente. ¿Me espero o continúo? Perdón, la resistencia al cambio es un factor pues bastante complejo, ¿no? Es la resistencia de los servidores públicos a hacer las cosas de otra manera, es la resistencia al cambio de las instituciones, de que otro ente pueda entrar y decirme que hay que hacer las cosas diferente. Y sí, cuando nos ven al principio, empiezan a pensar que esto es como un pliego del órgano superior de fiscalización o del ente auditor, donde los vamos a sancionar y donde los vamos a exhibir. Y la realidad es que el sistema no tiene ese propósito. Mientras no constituyamos y no transformemos esa realidad, pues definitivamente sigue habiendo un reto mayúsculo. El otro reto mayúsculo es el tiempo. Yo siempre he creído que el único recurso no renovable en el servicio público es el tiempo. Y el tiempo que tenemos nosotros como secretarios técnicos, pues es finito. En algunos casos 3 años, en algunos casos 5 años. Pero la realidad es que el tiempo está mucho más allá de la expectativa ciudadana, porque el ciudadano quiere algo para allá cuando nosotros apenas empezamos, y lo decíamos en la primera pregunta, a construir una institución, ellos quieren resultados. Cuando vamos avanzando en el segundo paso, que es dar las primeras acciones, ellos quieren resultados, y nosotros tenemos que hacer una combinación de todo. Hay que constituir el órgano en términos administrativos, hay que sacar manuales, hay que hacer mapas de riesgos, planeaciones presupuestales, etcétera, etcétera, pero también hay que ver que el ciudadano quiere algo palpable, tangible, y ese es el reto más importante que tenemos nosotros los ciudadanos, y por eso creo que una de las acciones que ha caído muy bien es que tengamos todos y cada uno de las entidades federativas nuestra plataforma digital, porque es algo que a final de cuentas sí lo va a ver el ciudadano. Cuando en 2001 nació el Sistema Nacional de Transparencia, los primeros órganos garantes, se buscaba que tuviéramos los primeros accesos a la información. Hoy pensamos en una plataforma nacional de transparencia robusta que nos dé información más allá de lo que nosotros hubiéramos concebido, y eso en términos genéricos es lo que se busca del sistema y particularmente de nosotros los secretarios técnicos. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario. Buenísimas sus aportaciones y los retos que son similares a todos los homólogos. A continuación, en el orden, el maestro Víctor Hugo, igual la misma pregunta, ¿cuál ha sido el mayor reto al que se ha enfrentado como titular de la Secretaría Ejecutiva y cómo ha logrado superarlo? Le cedo el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria Tere, muy amable. Bueno, sin lugar a dudas han sido varios y diversos. Me sumo a lo que han comentado tanto Elide como Aquiles en ese sentido, y que sin lugar a dudas, pues los retos siguen siendo todos los días. Cómo afrontar, cómo confrontar, pero sobre todo, cómo tratar de salir airosos en ese sentido. El primer reto, obviamente, que tuvimos todos, lo mencionábamos, es la conformación de la Secretaría, desde la parte normativa, la parte operativa, la parte presupuestal, incluso la parte técnica de cómo hacer y qué hacer en ese sentido. El segundo reto, y esto ha sido también un reto muy interesante para Zacatecas, ha sido cómo interactuar con las diversas figuras que conforman el sistema. En el caso de nuestra entidad, aquí en Zacatecas, señalar el comité coordinador, cómo interactuar con el comité coordinador, pues ellos son funcionarios que de pronto los preside un ciudadano como presidente del sistema, y que les cuesta trabajo entender, conocer y sobre todo aceptar.
Luego viene cómo interactuamos con el Comité de Participación Ciudadana, aprovechando que estamos aquí todos y aprovechando también que están algunos de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana aquí de Zacatecas, cómo interactuar con ellos en donde se respeten las figuras y que se entienda que no depende uno del otro, sino por el contrario, que es una asociación importante, una coordinación interesante. ¿Qué hacer con la comisión ejecutiva como parte del otro ente del propio sistema? Y desde luego, bajo esa tesitura, pues, ¿qué nos corresponde a cada uno dentro de lo que la ley determina que debemos de ser? Yo creo que ese ha sido un reto importante que también creo en Zacatecas lo hemos salvado, nos ha ido bien, el documento de política nos ayudó pues entender cuál era el papel de cada uno de nosotros y que nadie está por encima de nadie, sino por el contrario, que el sistema funciona a la medida que estemos coordinados en ese punto. El otro reto que también lo hemos tenido y también se ha comentado en esta mesa ha sido el de socializar entre los ciudadanos. Bien lo decía ahorita el maestro Aquiles. ¿Cómo hacer que la gente entienda que los resultados se van a tener que dar de manera paulatina? ¿Cómo hacer que la gente entienda qué es el sistema? ¿Cómo hacer que la gente entienda que hoy la participación de los ciudadanos es sumamente indispensable y es fundamental para que el sistema funcione? Esa parte de socializar el sistema y que la Secretaría, el gran reto para nosotros, por lo menos aquí en Zacatecas y creo que en muchas entidades, ha sido que no nos vean como un elefante blanco, que no nos vean como una dependencia más, que no nos vean como una oficina más de gobierno o como una representación ahí de los ciudadanos, sino por el contrario, que somos un ente fuerte, que estamos preparados, que tenemos todas las ganas de trabajar en ese sentido, y creo que ha sido un punto importante y un reto también importante que hemos afrontado, me atrevo a decir, en todos los estados, y en especial aquí en Zacatecas, por cómo somos y lo que tenemos. Y luego, el siguiente reto que también pues nos trae dolores de cabeza, de dedos y demás, es cómo conseguir los recursos necesarios y oportunos. Hoy tan vapuleados con los famosos presupuestos en donde se nos han hecho recortes importantes. En el caso de Zacatecas, iniciamos el primer año con un presupuesto pues más o menos decente para nuestra entidad en ese sentido, y el ejercicio 2019 pues no hubo realmente un incremento en el presupuesto, pero sí hubo resultados importantes, y este año sí de plano pues nos llevó la tristeza. ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer para que también las autoridades entiendan que la Secretaría funciona en la medida en que haya los recursos suficientes y necesarios? Al final de cuentas, como sistema anticorrupción, los primeros que tenemos que cuidar la administración de este recurso y la distribución de ellos, pues somos nosotros en ese sentido. Entonces ha sido un reto muy interesante en Zacatecas, y me imagino que en todas las entidades federativas, cómo hacer para que se entienda qué está haciendo y cómo se está haciendo para tener los recursos oportunos y además necesarios. Otro reto que hemos enfrentado aquí en Zacatecas, sin lugar a duda, ha sido, y nos ha costado mucho trabajo, no sé en otras entidades, pero en el caso de nosotros ha sido que el comité coordinador entienda que los productos, las iniciativas, los diagnósticos, las evaluaciones que produce la Secretaría Ejecutiva tienen un peso y tienen un valor como si lo hiciera cualquier otra institución. Esa ha sido una parte con la que nosotros hemos pues transitado en ese sentido. Ha sido menor con el Comité de Participación Ciudadana, pero ha sido un golpe muy duro y ha sido un obstáculo muy importante por parte del Comité Coordinador. Nosotros tenemos una experiencia que hicimos en el 2018 con un diagnóstico al Ejecutivo y al Legislativo y al Judicial, en donde tuvimos resultados pues que demostraron cómo estaba la situación de la corrupción en esos tres poderes. Y bueno, pues batallamos mucho para que entendieran que fue un trabajo serio, un trabajo bien elaborado, porque además nos ayudó el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Sin embargo, bueno, pues no lográbamos que se entendiera. Ese ha sido otro reto que hemos enfrentado aquí en Zacatecas, en donde de pronto hemos sentido que el sustento de los diagnósticos, la validez de los diagnósticos, de los trabajos que realizamos, se dificulta para que lo entiendan. Y el otro reto
Otro reto, perdón, que tenemos en puerta, sin lugar a sido, es la conformación de la zona A. Queremos también compartir con ustedes que el maestro Aquiles y un servidor iniciamos los trabajos hace 2 años con un trabajo preliminar entre Zacatecas y Aguascalientes respecto de buenas prácticas de lo que se estaba haciendo en Zacatecas y de lo que se estaba haciendo en Aguascalientes. Tuvimos la oportunidad de hacer ya otra reunión aquí en Zacatecas, en donde fue invitado Guanajuato, que también nos acompañó, y el estado de Durango, que por situaciones específicas no pudo estar físicamente aquí, pero nos acompañó en algunas de las mesas. Ese es otro reto y es una invitación también que les hemos hecho a los compañeros secretarios de otras entidades. Creo que por ahí Félix Romo y Claudia en Baja California y en Chihuahua están haciendo algo similar, de crear una zona, nosotros la hemos llamado la zona A, anticorrupción, y que queremos que se fortalezca, y ese es un reto muy interesante. En el caso de Zacatecas, su servidor dura nada más 3 años, yo, Dios mediante, me voy el próximo marzo, pero creo que hemos sentado las semillas en ese sentido de lo que puede ser una conformación de entidades que están muy cerca y que pueden hacer una transferencia, lo que estamos haciendo ahorita en este momento. ¿Qué buenas prácticas podemos compartir en ese sentido? Y yo sí quisiera poner en esta mesa que pudiéramos hacer, y si lo auspicia el Comité Coordinador y si lo auspicia el Comité de Participación Ciudadana, tengan la plena seguridad que las secretarías se fortalecen, los resultados pueden ser más tangibles y avanzamos de una forma mucho más dinámica y mucho más precisa. Esos han sido los retos que hemos enfrentado y que de los cuales, pues con voluntad, hay que decirlo también, con participación y con mucha disciplina, pues hemos logrado afrontar, y creo que pues ahí vamos en ese sentido. Sin lugar a dudas, muy importante y sobre todo pues muy satisfactorio para el estado de Zacatecas. Esa sería mi participación. Muchísimas gracias, maestro Víctor, y voy con nuestro cuarto panelista, compañero Félix, la misma pregunta. ¿Cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado como titular de la Secretaría Ejecutiva y cómo has logrado superarlo? Te cedo el uso de la voz. Muchas gracias. Bueno, como me dejaron al último, pues se me va a permitir ser más irreverente porque ya platicaron todo lo serio que se puede decir. Pues bueno, ¿cuál es el principal reto que vemos y que no se ha abordado ya? Un poco rescato lo que comentaba Víctor, buen amigo, y es el tema de recursos. Y no se trata nada más de un tema de una guerra de recursos, de ver quién tiene más, quién tiene menos, sino que para que una política pública o un programa de gobierno pues realmente tenga frutos, pues obviamente tiene que estar alineado al presupuesto, ¿no? Puede ser la mejor política anticorrupción, pero si no hay recursos para su ejecución, seguimiento, publicidad, socialización y renovación, pues está perdida, ¿no? O sea, es un lindo sueño que difícilmente va a rendir los mejores frutos posibles. Entonces, pues el tema de recursos estamos viendo aquí en Chihuahua, y no es un tema exclusivo de la Secretaría Ejecutiva, sino en general podemos verlo como el aparato de anticorrupción que existe en los estados, municipios y me atrevería a decir a nivel nacional. Algo que estábamos analizando en Comisión Ejecutiva no hace mucho es este reto análogo que tienen los órganos internos de control. Aquellos que son para los que no conocen lo de la figura, si hay aquí ciudadanos escuchándonos, son estas autoridades dentro de las presidencias municipales, de las entidades de gobierno del estado, de los autónomos, que investigan posibles faltas administrativas, es decir, es como un tipo de corrupción administrativa que pueden llevar a cabo las servidoras públicas. Pero se ve este freno de mano que tiene este vehículo para el combate a la corrupción, que es de que no se les dota a veces del presupuesto necesario. A veces no tienen el personal suficiente, o está el personal y andan viendo a ver quién les presta las hojas para imprimir, casi de repente pedirán para el cibercafé, ¿no? Y desde Chihuahua estamos explorando el análisis y en su caso una posible propuesta para emular un poquito estos esquemas que siguen las aseguradoras. Cuando uno va a asegurar su casa o un negocio, pues básicamente le piden como el avalúo del inmueble, empiezan a ver un tema de riesgos de que si tu edificio
tu oficina es de madera, es de acero, tienes equipo para extinguir una posible fuente de incendio, pues ahí baja la prima, sube la prima, etcétera. Es como te cobran partes por millar o por millón, y hay aparte un componente adicional que puede castigar o beneficiar acorde al riesgo mismo. Entonces vemos esta posible propuesta que estamos por analizar, de que el ente público en su presupuesto le destine una fracción proporcional de lo que tiene asignado en este año fiscal para lo que son adquisiciones, y que esta parte proporcional se vaya directamente al presupuesto del órgano interno de control. Es decir, aquí lo que estaremos viendo es que se le dota a estos órganos internos de control de un presupuesto proporcional pues al posible riesgo, a las cantidades que va a ejecutar estos entes públicos, ¿no? Esto puede ser una buena práctica. Aquí en Chihuahua sí se la asigna a partir de una reforma de ley que hubo recientemente a la Auditoría Superior del Estado un porcentaje del presupuesto. Entonces, algo parecido sería buena idea para los órganos internos de control, fiscalías anticorrupción y demás. Y obviamente tiene que haber esta contraparte o este contrapeso de la rendición de cuentas. De, oye, pues te estás asignando tantos recursos, dime qué resultados me estás dando, enséñame que lo estás ejecutando de la mejor manera. Y precisamente hablando de rendición de cuentas, pues sería deseable que estos mismos órganos internos de control, fiscalías, auditorías y demás, fuéramos migrando. El secretario ejecutivo pues tiene que ir porque el juez por su casa empieza a lo que es la transparencia proactiva y no necesariamente reactiva. Sin transparencia, pues se dificulta el combate a la corrupción, pues no puedes ver hacia adentro del gobierno y conocer qué está pasando. Y si no sabes lo que está pasando, difícilmente puedes detectar y no se facilitan los mecanismos de Contraloría Social, por ejemplo. Entonces, algo que estamos haciendo aquí en la Secretaría, preguntas frecuentes que nos llegan por portales o solicitudes de transparencia, pues ya las publicamos de manera ya como que más oficiosa. Por ejemplo, una pregunta frecuente, y seguramente ustedes, compañeras, no me van a dejar mentir, es ¿cuánto gana el CPC? ¿Cuánto gana el personal de la Secretaría? Etcétera. Entonces, aparte de lo que puedan ver en la plataforma, en el portal de transparencia, hacemos un segmento de la página en la que pueden ingresar y ver esta información. Y tratamos de rescatarlo. Cada vez que vemos que hay preguntas muy frecuentes, tratamos de subirlas. Y pues sorpresa, ¿no? O sea, realmente lo que hace es quitarnos carga de trabajo, porque la compañera que se encarga de la unidad de transparencia, en vez de ir con el administrativo cada vez a preguntarle sobre esta información que es súper frecuente, pues está cargada en la página, y sí hemos visto que se ha visto pues en reducción ese tipo de preguntas porque está disponible, ¿no? Entonces, bueno, retos, pues incrementar la transparencia, retos, garantizar el tema presupuestario, porque también seamos sinceros, en el momento que, ya lo dijo también Víctor, no estoy enamorado, Víctor, lo más que me robaste. Cuando haces una propuesta o un diagnóstico que puede ser incómodo, pues no sabemos cuándo nos puede afectar en nuestro presupuesto. Entonces, obviamente aquí mismo se reduce la capacidad de independencia que pueden llegar a tener la Secretaría, las comisiones ejecutivas, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana. Hay que mirar esta parte, y si se fijan, no está tan distante de lo que les comentaba en el bloque anterior sobre la protección de denunciantes. Entonces también hay que proteger a los que generan estos diagnósticos y estas propuestas para brindarles una mayor independencia, y así pues será como nuestro granito de arena desde las secretarías técnicas y ejecutivas, brindar insumos lo más imparcialmente posible, sin que se nos castigue. Eso pues serían los retos que estaría observando a bote pronto. Insisto, me dejaron al último, pues por eso soy más irreverente. Muchas gracias, Tere. Muchas gracias, Félix. Pues con tu respuesta terminamos esta segunda ronda y vamos a aperturar las cámaras y micrófonos a los participantes para la ronda de preguntas y respuestas por un tiempo de 15 minutos. Si alguien gusta hacer alguna pregunta, adelante. Está Juan Adolfo levantando la mano. Adelante, Juan Adolfo.
Buenas tardes. Una disculpa, ¿sí me escuchan? Sí. Una disculpa, no tengo aquí la cámara habilitada. Voy en camioneta, voy en carro. Tengo varias preguntas que quisiera hacer. Yo soy CPC por el estado de Coahuila, ¿sí? Nosotros en nuestro CPC tenemos una buena relación con nuestros secretarios técnicos. Ahorita, de hecho, tenemos un proceso para secretario técnico. Pero tengo dos preguntas que he escuchado alrededor, digamos, de la red de CPCs, ¿sí? Los secretarios técnicos, dentro de la ley que a nosotros nos mandata, deben de ser los que nos proveen insumos. Sin embargo, hay casos en que los secretarios técnicos se niegan, no quiero decir que sea el de ustedes, pero se niegan a proveer los insumos necesarios. No somos consejeros, no somos empleados somos consejeros, somos comisionados para hacer los trabajos y nuestro trabajo es más de vinculación, promoción, seguimiento. Quien debe de desarrollar los trabajos son las secretarías técnicas o secretarías ejecutivas. Mi pregunta es, ¿cómo llegar al punto medio en que realmente las secretarías ejecutivas, tanto la nacional como la de las entidades, realmente provean los trabajos necesarios para que el CPC pueda desarrollar su trabajo con libertad ciudadana, pero dentro del sistema? Ahorita me llamó mucho la atención el comentario que hace al final el compañero de Chihuahua, en que muchas veces hacer cuestionamientos o propuestas desde la Secretaría Ejecutiva, creo que utilizó la palabra peligroso, o porque va en contra del presupuesto. Entonces, volvemos a caer en el problema de siempre, ¿no? Que los funcionarios llegan a ser parte de un equipo en que nos cuidamos entre todos para que no nos afecten el presupuesto. Creo que desde la parte ciudadana podemos levantar la voz, podemos decir las cosas sin necesidad de que se nos afecte el presupuesto de la Secretaría Ejecutiva, que entiendo perfectamente que de ahí salen nuestros honorarios también, ¿eh? No tengo ninguna duda al respecto. Entonces, concretando, ¿cuáles buenas prácticas se tienen en donde realmente se apoya el CPC, donde realmente el CPC sea el eje ciudadano que rige el sistema y donde se apoya el CPC al 100 para que pueda desarrollar sus trabajos? Y una segunda pregunta, si me permiten, me llama la atención también el compañero secretario de Aguascalientes, comenta que detuvieron la política estatal para alinearla con la nacional, lo cual nosotros también en una sesión se decidió. ¿Cómo Zacatecas le pudo hacer para tenerla el mismo día si no conocían cómo iba a salir la política nacional? Muchas gracias. Quedo a la orden. ¿Quién responde de los panelistas? Maestro Félix, adelante. Félix Acecas. Bien, claro, Juan Adolfo, no tengo el gusto, me parece, te mando un cordial saludo. Pues mira, ¿cómo hacerle, no? Precisamente el tema del presupuesto. Yo creo que cuando todos entramos a trabajar en algo que tiene partido anticorrupción, ya sabemos que no es fácil. Obviamente hay fuertes retos, obviamente hay fuertes intereses. Pues yo creo que se tienen que cerrar filas. La parte ciudadana me queda claro, el CPC, pues que es como comentas tú, ¿no? Es el portavoz, es la voz de la ciudadanía, y deben de representar el interés y el bien común, de alguna manera, la parte de los ciudadanos. Pues hay que cerrar filas. Yo considero que es bien importante, y a la parte soft o blanda quizá, pues hay que olvidarnos de los egos y de los orgullos. En comisión ejecutiva, pues técnicamente somos iguales. Entonces, sí, trabajamos de la mano. Hay una simetría, también es correcto, Juan, porque ustedes como miembros del Comité de Participación Ciudadana, pues no cuentan con un presupuesto para hacer tipo de gastos o invertir en personal y demás. Entonces, sí hay una simetría que las secretarías ejecutivas deben de entender, y que, pues sí, la generación de insumos debe tener una carga a lo mejor un poco mayor por parte de la estructura de las secretarías. Sin embargo, también sería bueno tomar como que en consideración que al ser ustedes la parte más ciudadana, que un servidor público no deja de ser ciudadano, pero al ser la parte más ciudadana, pues hay que empoderar esa parte y esa facultad o atribución que tienen todas ustedes
para hacer propuestas, para también poder analizar y poderle inyectar esta visión más independiente a todo el tema de políticas, indicadores, metodologías y demás. ¿Qué más? Bueno, pues yo te diría, hay un elemento muy importante que es contar con la presidencia en el CPC. Entonces también creo que puede ser una buena práctica que cuando se ven que empieza a haber atropellos o algún tipo de intimidación institucional o política inclusive, pues tomar esta posición tan importante que es la presidencia para manifestarlo y desde lo público pues hacer que no haya esta represión tan fuerte. Era como que muy resumido, Juan, espero sirva de algo estos comentarios. Muchas gracias, maestro Félix. En cuanto a la segunda pregunta del compañero Juan Adolfo, ¿quién la responde? Adelante, maestro Aquiles. Yo no entendí muy claramente lo que el compañero me quería cuestionar, porque me aludió a mí, pero me hacía una pregunta de cómo lo hizo Zacatecas. No tendría yo una explicación de cómo lo hizo Zacatecas para sacar la política en simultáneo con la Secretaría Ejecutiva Nacional. Yo creo que la habilidad de Víctor de consensar y de dialogar con la CESNA es parte fundamental, pero es una mera hipótesis. Yo en el caso concreto de Aguascalientes le puedo decir que nosotros quisimos esperar al documento porque tuvimos 4 versiones del Sistema Nacional de la Política y que para nosotros era más fácil llegar a la última versión, a la final, y ver qué era lo que se iba a dar. Incluso desde mi punto de vista, la política nacional queda constreñida a 2 ámbitos de actuación muy claros, el ámbito federal y un poco el ámbito estatal, y dejamos muy de fuera el ámbito municipal, y hay temas importantes. Por eso en la construcción de esta macropolítica anticorrupción que estamos haciendo en Aguascalientes, tocamos temas como uso de suelo, permisos, rastros, etcétera, temas que importan y que sabemos que existen actos y hechos de corrupción que no son tomados en consideración en la política nacional. Pero esa es una mera especulación. Lo contesto porque se aludió a mi persona, pero yo creo que Víctor tiene en esto la palabra. Muchas gracias, maestro Aquiles. Sí, maestro gracias. Víctor, adelante. Bien, yo vería en 2 puntos lo que el señor Juan Adolfo estaba comentando. Primero, ante la pregunta, tendríamos que definir qué es el insumo para el CPC y qué significa el insumo como parte de lo que determina la ley. De pronto el insumo o los insumos no es el papel o la máquina o el escritorio, sino las propuestas que vayan a realizar los ciudadanos para ir construyendo, pues pudiese ser alguna recomendación, algún exhorto, alguna modificación a las leyes. Son los insumos y bajo los cuales nosotros los podemos trabajar. En ese sentido, creo que en el estado de Zacatecas nos ha quedado claro, tanto al CPC como al comité coordinador y desde luego a nosotros, lo que se refiere al insumo en ese punto. En el otro punto respecto a cómo le hicimos Zacatecas, efectivamente, miren, el documento de política nacional se comenzó a trabajar en el año de 2018. A Zacatecas nos tocó ser sede de uno de los foros que se realizaron, de los 8 foros que se realizaron a nivel nacional. Tuvimos la oportunidad de ser sede en uno de esos foros, en donde tuvimos la participación de varias entidades. Posteriormente, los cuatro pilares que sostuvieron la conformación del documento de política nacional, en el mes de abril que nosotros en Zacatecas comenzamos a determinar que era ya necesario trabajar, ya la CESNA ya tenía incluso un manual que se estuvo difundiendo a nivel nacional, estuvo difundiendo ya literatura de cómo ir construyendo el documento de política. Nosotros
utilizamos ese manual. Ya había 4 ejes y ya había 60 prioridades que la Nacional habían editado, ya habían sacado al público, que ya se estaba viendo en las diferentes secretarías, y eso fue lo que nosotros utilizamos. Entonces, el esquema que hicimos en el estado de Zacatecas fue tener un esquema similar al que se había hecho con el documento de política nacional. ¿Qué hicimos? Bueno, pues constituimos un consejo consultivo de ciudadanos, elaboramos cinco foros, hicimos una consulta pública ciudadana y también tuvimos un focus group. ¿Por qué salió a la par? Bueno, por cuestiones de tiempo en la nacional. Realmente la nacional ya tenía su documento, pero por situaciones de logística con el comité coordinador, no había quedado bien definido. En el caso de nosotros como Zacatecas, por eso nos llevó un año construir el documento, y que por situaciones, pues ahora sí que de mera casualidad se autorizó antes, pues en tiempo, pero realmente el documento de política de la Nacional se comenzó a construir desde el 2018, a mediados del 2018 ya se estaba construyendo. Lo que nosotros hicimos fue pues tomar, obviamente, ya esa dinámica que tenía la Nacional e ir alineándola. Al final, ¿qué nos dio? Pues un documento que está totalmente adecuado a las necesidades de la entidad, sin salirnos del esquema nacional. Ahorita lo decía el maestro Aquiles, bueno, quizás la habilidad, no de un servidor, sino del equipo, fue poder ir viendo con la nacional qué es lo que teníamos que ir ajustando y cómo teníamos que ir realizando el documento, desde luego con la asesoría, como hoy la está haciendo la CESNA, a través de políticas públicas, con cada una de las entidades. Eso fue quizás lo que tuvimos la fortuna de aprovechar en ese sentido. Entonces, no sé si con esto quede aclarado la pregunta, señor Juan Adolfo. Gracias, maestro. Si me permite nada más un comentario muy rápido. Sí. Lo felicito, pero nomás quiero comentarle, nadie tuvo acceso a esa. La política nacional nos la detuvieron a todos los demás estados. Cuando se pedía nos decían que era un documento no terminado, nos daban los avances, pero no podíamos haberla alineado como tal para que saliera el mismo día. Por eso me llama la atención, yo fui un promotor en mi estado de que se trabajara desde antes. Y cuando se pedía nacional, se nos decía que era un trabajo no terminado, que estaba en revisión por función pública por los demás entes de comité coordinador. Sí había un bosquejo original solamente, el que se presentó en diciembre. Yo estuve de hecho inclusive presente cuando se presentó, se lanzó. Era el único que existía. Todos los demás que usted menciona, pues fue algo que no se nos hizo. Lo felicito, digo, qué bueno que se tuvo el acceso. Los demás sistemas no lo tuvimos. No sé por qué Zacatecas sí lo tuvo en su momento. Y por eso me llamaba la atención. Yo me hacía pelotas en mi estado. ¿Cómo es posible que salga el mismo día cuando nos dicen una semana antes que todavía se le está haciendo cambios o se está haciendo ajustes pertinentes a la nacional? Entonces, para que saliera alineado, nosotros decidimos, como dijo Aguascalientes, esa era mi referencia, de esperarnos a iniciar una vez que estuviera nacional. Mi felicitación que lo hayan sacado el mismo día. Y por último, a los insumos que me refiero no es al papel, no es al papel, es a los trabajos. Es totalmente, lo entiendo totalmente, es a los trabajos, a toda la información que se debe tener. Muchas gracias. Es usted. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta ya para cerrar por los tiempos? ¿Alguien más? ¿Quién dijo yo? ¿Ninguno? Parece que no. ¿No? Pues entonces damos por concluido este panel, que fue muy enriquecedor, y primeramente pues yo nuevamente agradezco a la presidenta del sistema de aquí de mi estado de Colima y presidenta del Comité de Participación Ciudadana por la iniciativa de estas jornadas y por haberme invitado a ser parte de ellas y trabajar de manera coordinada.
Y de igual forma, el agradecimiento a todos los participantes de este panel, en especial a los panelistas homólogos de Tabasco, Aguascalientes, Zacatecas, Chihuahua, y también agradecerles a otros homólogos de Guerrero, de Morelos, que veo que también están aquí conectados, de Durango, Baja California Sur, pero en especial esa retroalimentación de buenas prácticas que han llevado a cabo ustedes como titulares de las secretarías ejecutivas. Sé que no ha sido fácil para ninguno, todos llegamos y todos sufrimos las mismas carencias, todos llevamos a cabo el mismo camino, porque no es fácil llegar a construir, pero sé que con el dinamismo de todo, la capacidad y la tenacidad, pues hemos de salir avantes de todas las encomiendas que implica la Secretaría Ejecutiva. Nuevamente gracias, y aquí en Colima tienen las puertas abiertas de la Secretaría Ejecutiva, cuando gusten, con mucho gusto serán bien recibidos. Muchísimas gracias, Presidenta, le cedo el uso de la voz. Gracias, Tere. Pues gracias a todas y a todos por conectarse por tercera ocasión a las segundas jornadas ciudadanas anticorrupción. Pues nada, sin lugar a dudas la temática que hoy ustedes a través de experiencias específicas que han expuesto, desde luego que nos llevan a la reflexión a cada uno de nosotros y desde luego en particular a las secretarías ejecutivas, poder retomar algunas acciones específicas y cómo edificar de manera más sólida los sistemas. Me parece que esa es la meta y esa es la meta común, ¿no? Cómo poder hacerle desde nuestros ámbitos de competencia para fortalecer nuestros sistemas locales. Muchísimas gracias, les esperamos el próximo martes, en donde estaremos dialogando con las fiscalías anticorrupción y tendremos 5 invitados fiscales anticorrupción, y pues los esperamos a las jornadas ciudadanas anticorrupción. Muchísimas gracias a todos, muy buena noche. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. A todos. Por ahí les hacemos llegar fotos a quien nos lo solicite, ¿eh?